Tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente, el doctor Jorge Luis Olivas Loya. El doctor tiene una licenciatura de médico cirujano partero de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene maestría en hematología, en diagnóstico por el laboratorio del Instituto de Hematopatología y diplomados en leucemias, serie blanca, regeneración celular e inmunología celular. Así que sin más, agradezco al doctor su presencia. Doctor, adelante. Y vamos a tener nuestro tema que va a exponer: origen y función de la célula sanguínea. Está con nosotros el doctor Jorge Luis Olivas Loya. Gracias, doctor. Buenos días. Me da gusto saludarlos y estar aquí. Aunque soy egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tengo más de 30 años radicando en esta ciudad. Quiero agradecer al Colegio de Profesionistas de la Química del Laboratorio Central esta invitación, esta oportunidad de platicar con ustedes acerca de algún tema de hematología. Si bien la sangre es tal vez el tejido más estudiado, en el que más se ha profundizado, todavía existen una serie de aspectos que no han sido totalmente dilucidados. En el caso de las células sanguíneas ocurre lo mismo. Las células sanguíneas todavía existen algunos aspectos que no terminan de conocerse completamente, como en todos los tejidos. Vamos a platicar acerca del origen y la función de las células sanguíneas. Como les acabo de mencionar, la sangre es un tejido, forma parte del tejido o del conjunto de tejidos conjuntivos que forman el cuerpo, derivados del mesodermo. Si bien este tejido no es exactamente como los demás, está formado por células, diferentes tipos de células, y su matriz extracelular, o está contenido, mejor dicho, dentro de un líquido que es el plasma. Esta es una enorme diferencia que tiene con el resto de los tejidos del organismo. Pero, bueno, la solución coloidal que forma el plasma es su matriz extracelular, y es en ella donde se desarrolla y circula por todo el organismo. Es un tejido conectivo, como su nombre lo dice, porque conecta una serie de tejidos o una serie de órganos a lo largo de toda la economía del organismo. La sangre, como les acabo de mencionar, está constituida básicamente por dos porciones. Una porción líquida que está constituyendo el plasma. El plasma está constituido a su vez por agua, electrolitos y una serie de componentes orgánicos que se encuentran diluidos en ello, formando un coloide. El plasma es el principal portador de todos los nutrientes a todo el organismo, a todas las células del organismo. A través de este líquido llegan todos los nutrientes y se excretan todos los desechos al exterior del organismo. La parte celular de la sangre está constituida por varios tipos de células. Los principales tipos de células son los eritrocitos, los leucocitos. Los eritrocitos son glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. La sangre, como les acabo de mencionar, tiene una serie de funciones muy importantes. La porción líquida tiene como principales funciones estas que pueden apreciar ahí: comunicar las distintas partes del organismo y uniformar y mantener las condiciones más o menos estables. Es decir, esto es una función homeostática muy importante de la sangre, y actúa como un portador de las condiciones adecuadas para que todas las funciones se lleven a cabo
dentro del organismo, tanto el pH, el calor, etc. La porción celular también tiene sus diferentes funciones. El transporte de gases básicamente la efectúan los eritrocitos. La adaptación en general a todos los estímulos externos e internos está llevada a cabo por los leucocitos, y el mantenimiento de las condiciones internas o la hemostasia está mantenida por las plaquetas. Las células sanguíneas tienen su origen, como todas las células, en los diferentes tejidos embrionarios que dan origen a un ser humano. El primer sitio donde se empiezan a generar las células sanguíneas es el saco vitelino. El saco vitelino es una estructura embrionaria que se desarrolla alrededor del embrión, es extraembrionaria. Podríamos decir que es quien da origen al trofoplasto, de donde se van a derivar tanto la placenta como todos los tejidos que rodean al embrión en la vida intrauterina. Se llama saco vitelino porque precisamente su apariencia es la de un velo que está rodeando al embrión en sus primeras etapas de la vida. Pues bien, en esta parte, en este sitio, se empiezan a generar las primeras células sanguíneas. En las primeras semanas, tal vez hasta la tercera semana de la concepción, se desarrollan en este sitio las células sanguíneas. Posteriormente, existe un tejido, bueno, el saco vitelino es extraembrionario, se encuentra fuera del embrión y es donde se empiezan a generar las células sanguíneas. El primer sitio intraembrionario dentro del embrión donde se empiezan a generar o a donde migran las células madres sanguíneas del tejido sanguíneo es el mesodermo periaórtico. También se le llama los islotes de Wolff-Pander. Es un tejido mesodérmico que ya es parte intraembrionario y parte extraembrionario. Entonces, este es un tejido muy, muy importante, y también es el origen, o es donde se originan las células sanguíneas, tal vez hasta la sexta semana de la gestación. Posteriormente, ya dentro del embrión se empiezan a generar las células sanguíneas en varios tejidos hematopoyéticos que son intraembrionarios. En este caso, el más importante es el hígado. En el hígado se generan las células sanguíneas probablemente desde la sexta semana, y dura su producción en este sitio hasta la 24ª semana de gestación. También existen otros tejidos en esta etapa. El vaso es otro tejido hematopoyético que también da origen a células sanguíneas durante esta etapa. Y posteriormente, el tejido hematopoyético más importante, que probablemente empieza desde la 12ª semana, pero que se mantiene toda la vida del ser humano produciendo o generando las células sanguíneas, es la médula ósea. La hematopoiesis ósea es pues la región, el sitio donde se generan los componentes celulares de la sangre durante toda la vida del ser humano. Las células sanguíneas, igual que todas las células, tienen su origen en una célula madre que posteriormente va dando origen a otro tipo de células más diferenciadas, más maduras, y que siguen un desarrollo más o menos en esta proporción. Tenemos 4 compartimentos aquí, compartimentos donde podemos más o menos ver que una célula madre da origen a células progenitoras que a su vez dan origen a las precursoras, y estas son las que dan origen a las células maduras que se encuentran en la sangre. Las células madre y las progenitoras tienen una singularidad, que se reproducen en forma asimétrica. La reproducción asimétrica significa que pueden dar origen a una célula idéntica con las mismas características de diferenciación, es decir, igual de indiferenciada, pero también pueden dar origen a una célula más diferenciada, es decir, más evolucionada, más madura, y es a esto a lo que se le llama reproducción asimétrica.
puede dar origen tanto a una célula para mantener el tejido en condiciones de seguirse generando, pero a su vez puede dar origen a una célula más madura, más diferenciada, que va a seguir todo un proceso de maduración en el interior de la médula ósea. La célula troncohematopoyética, que es la célula madre del tejido sanguíneo, da origen, en primer lugar, puede dar origen a dos principales tipos de células o de colonias formadores de células diferentes. Los dos principales tipos a los que da origen son las células mieloide, o sea, la progenitora mieloide y la progenitora linfoide. La progenitora mieloide va a dar origen a toda esta serie de componentes celulares de la sangre, que son el eritrocito, la plaqueta o el megacariocito, y todos los leucocitos granulados o los mielocitos, que son los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, etc. Mientras que la célula, la colonia formadora de células linfoides, va a dar origen principalmente a los linfocitos B, que maduran como células plasmáticas, los linfocitos T y los linfocitos NK. Aquí tenemos un cuadro así muy esquemático, muy general, de cómo una célula troncohematopoyética va a madurar a través de su reproducción. Su reproducción asimétrica que decíamos puede dar origen a otra célula similar, igual, idéntica, pero también se puede diferenciar en dos tipos principales, que son la célula formadora o la célula formadora de células mieloides y la célula formadora de células linfoides. La célula formadora de células mieloides va a dar origen a toda esta serie de células que van a ir madurando, siguen un proceso de maduración muy importante hasta llegar a formar las células maduras, que son estas con un color distinto, que son las que se encuentran realmente formando la sangre, o sea, el tejido sanguíneo. Estas células las vamos a encontrar en la sangre y son las que forman propiamente las células del tejido sanguíneo. Como puede verse, aquí se aprecia que cada una de las estirpes celulares sigue todo un proceso de maduración. Por ejemplo, el eritrocito sigue un proceso de maduración muy complejo en el que de eritroblasto, proeritroblasto, madura a eritroblasto basófilo, posteriormente a eritroblasto ortocromático, posteriormente a eritroblasto acidófilo, posteriormente a reticulocito y por último a la célula madura que es el eritrocito, ¿sí? Entonces, este compleja evolución que sigue cada una de las células es independiente en cada uno de las estirpes celulares. Como pueden ver, las células mieloides dan origen a todo este tipo de células y cada una sigue su maduración independiente. Cada una va a madurar específicamente en un tipo de células muy, muy específicas. Las células linfoides igualmente. En las células linfoides la maduración se llama linfoides porque su maduración la completa no en la médula ósea, como las células mieloides. Las células mieloides maduran dentro de la médula ósea, por eso se llaman células mieloides. Las células linfoides se llaman linfoides porque su maduración la efectúan en los tejidos linfáticos, no precisamente en la médula ósea. Los linfocitos T, todos sabemos que migran de la médula ósea, migran a timo, mientras que los linfocitos B migran a los tejidos linfoides del organismo, al vaso, a los ganglios, etc. Y los linfocitos NK que siguen una maduración, pero bajo estímulo, bajo presión. La maduración de todos estos, las células linfoides, en realidad requieren un estímulo externo para lograr una maduración completa. Es decir, tienen que intervenir los antígenos para propiciar los recambios genéticos que se tienen que llevar a cabo dentro de ellos para conseguir una maduración y se presenten tal y como los vemos en el tejido sanguíneo, como en la sangre. Aquí tenemos un ejemplo
de cómo maduran, en este caso, desde la célula madre hasta dar origen a un eritrocito, por ejemplo. Les había dicho que se forman las colonias formadoras de colonias de eritrocito, todas las células formadoras de eritrocito, el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, policromático, eosinófilo, el reticulocito y el eritrocito. Todo este proceso tiene que llevarse a cabo dentro de la médula ósea. Una vez que está maduro, el reticulocito pierde su núcleo y sale a la sangre, a la circulación, como eritrocito, a la salida de la médula ósea. Todos sabemos que los eritrocitos son células anucleadas, que no tienen núcleo porque la pierden precisamente al salir de la médula ósea. Aquí tenemos otro ejemplo, la misma célula progenitora da origen a toda la serie para la maduración de las plaquetas, da origen a las células, al megacariocito. El megacariocito sabemos que es una célula gigante, muy grande, que también en la médula ósea se divide, se fragmenta y da origen a otro tipo de células también anucleadas, que son las plaquetas, que son las células más pequeñas que forman el tejido sanguíneo. Este es un ejemplo de cómo es la maduración de una célula que forma el tejido sanguíneo desde su origen en la médula ósea y cómo se va transformando. Aquí tienen otro ejemplo de cómo maduran también las células hasta dar origen, por ejemplo, a un monocito que viene madurando, en realidad madura como macrófago. El macrófago, debo decirles, no es una célula que forme parte de la sangre. Los macrófagos generalmente migran a los tejidos, se encuentran fuera de los tejidos, que es donde ejercen su función. Pero sin embargo, en la sangre sí nosotros podemos ver los monocitos. Los monocitos que son los precursores inmediatos de los macrófagos que andan en los tejidos. Aquí tenemos también en síntesis la maduración de los diferentes leucocitos, de los mielocitos que maduran en la médula ósea y que los podemos encontrar en su forma madura dentro del tejido sanguíneo. Este proceso de maduración, como les decía, es independiente, es cada una de las células tiene una maduración muy específica, madura independientemente de las demás, desde muy temprano. Los precursores ciertamente son los mismos, pero el proceso de maduración es distinto en cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene aspectos muy específicos porque cada uno de ellos va a desempeñar diferentes funciones dentro del organismo. Si bien todas las funciones de los leucocitos son las de adaptación en general, cada uno de los tipos celulares actúa de manera muy, muy diferente a las demás para conseguir precisamente ese proceso de adaptación. En este video es un fragmento muy pequeño que les quise mostrar porque muestra en forma muy esquemática cómo una célula madre se va diferenciando. Lo que les mencionaba, esta célula madre se divide en células idénticas a ella. En este caso aquí estamos apreciando cómo se divide en otra célula madre, se divide en otra célula madre y cómo cada una de esas células madres va madurando, la maduración que sigue hasta dar origen precisamente a la presencia de las células sanguíneas. En este caso estamos viendo cómo una célula madre madura hasta dar origen, por ejemplo, a un eritrocito. Y aquí tenemos los eritrocitos ya circulando dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, me parece muy interesante, muy ilustrativo este video de cómo dentro de la médula ósea una célula madre da origen a células semejantes y a células más diferenciadas, que son las que finalmente vamos a encontrar en el tejido sanguíneo. Es un video muy bueno, a mí me gustó mucho, no me canso de verlo.
En general, podemos decir que las células sanguíneas maduras solo están constituidas por los glóbulos rojos, los eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas en general. Porque existen otra serie de células que tienen su origen dentro de la médula ósea, pero que no pertenecen, ya les mencionaba ahorita, los macrófagos. Los macrófagos tienen su origen en la célula hematopoyética. Los osteoblastos tienen origen en la célula hematopoyética. Las células dendríticas tienen origen en la célula tronco hematopoyética, pero no forman parte del tejido de la sangre propiamente dicho. Cuando nosotros extraemos sangre, generalmente nunca se va a encontrar un macrófago dentro de la sangre. Es muy raro encontrar una célula dendrítica, algunas de ellas ocasionalmente se pueden encontrar, etcétera, etcétera. Pero todas estas células también derivan precisamente de la misma célula tronco hematopoyética. El eritrocito, ya habíamos mencionado, tiene una función muy específica. El eritrocito está constituido básicamente por una membrana, pero en su interior, todo su interior está constituido básicamente por una proteína. La proteína que lo constituye en casi su totalidad es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína muy compleja, constituida por muchos elementos. El elemento central es el hierro y tiene una afinidad muy selectiva, muy importante por el oxígeno y por el CO2. Entonces, esta afinidad que tiene por el oxígeno y el CO2 es lo que le facilita el transporte del oxígeno de los pulmones a todos los tejidos y recoger e intercambiar el CO2 de los tejidos, deja el oxígeno y recoge el CO2 de todos los tejidos y lo deposita en los alveolos pulmonares. Entonces, esta es la principal función de los eritrocitos. Los eritrocitos se llaman eritrocitos. Eritros quiere decir rojo, célula roja. Un eritrocito quiere decir célula roja. Entonces, básicamente esa es la función de los eritrocitos. Este es otro video muy cortito para ejemplificar la función de los eritrocitos. Les decía yo que está constituido por hemoglobina. La hemoglobina tiene una gran afinidad por el CO2 y el oxígeno, y es lo que hace que estos gases sean transportados a través de esta proteína a todos los tejidos, y de todos los tejidos al exterior el CO2. Los neutrófilos son un tipo de leucocitos, o de glóbulos blancos. Estos se les llama neutrófilos porque no tienen afinidad por los tipos de tinción que se utilizan habitualmente, que son o basófilos, o son ácidos o alcalinos o bases. Entonces los neutrófilos no se tienen en realidad con esto, y es precisamente de ahí de donde deriva su nombre. Los neutrófilos tienen una actividad muy importante, son tal vez los leucocitos con mayor rapidez en su movilización, en su generación, en su producción. Son los que se producen en mayor cantidad. De hecho, son los que se encuentran en mayor cantidad en la sangre. Cuando nosotros hacemos una biometría, generalmente los que están en mayor número en condiciones normales, pues son los neutrófilos. Los neutrófilos tienen tal vez su principal función es la fagocitosis. La fagocitosis es el comer. Fagos es comer, es la comida de las células. Entonces la fagocitosis consiste precisamente en digerir todas aquellas sustancias extrañas que entran al organismo. Básicamente el trabajo de los neutrófilos es la ingesta de bacterias, hongos y tejidos que se encuentran dentro del tejido sanguíneo y alrededor de él. Vamos a ver también un pequeño video acerca, también está muy bonito este video. Aquí se ve la actividad de un neutrófilo que se encuentra en su tarea muy apresurada de tratar de atrapar una bacteria. Como pueden ver, esa es la principal actividad de los neutrófilos. Los neutrófilos tienen como principal función el comerse
las sustancias que posiblemente puedan causar algún daño dentro del organismo. Como pueden apreciar, el movimiento y la elasticidad que tiene un neutrófilo es importantísima, como todos los glóbulos blancos y también los eritrocitos. Todos los que ven alrededor son eritrocitos. Estos son eritrocitos y esto es el neutrófilo. Los eosinófilos son también glóbulos blancos con funciones muy específicas. La función más específica de los eosinófilos, bueno, se llaman eosinófilos porque se tiñen con sustancias ácidas, de ahí su nombre, y también tienen como función la fagocitosis y tienen unos corpúsculos, tienen unos gránulos en su interior que tienen diversas enzimas, diversas sustancias, diversos factores que también intervienen en las actividades inmunológicas a través de la hipersensibilidad, de las funciones de hipersensibilidad, y también son citotóxicas. El eosinófilo tiene una actividad un poco menos espectacular que lo que vimos con el neutrófilo. Los eosinófilos los encontramos en muy poco número en la sangre y casi siempre tienen la actividad de expulsar sus enzimas sobre cierto tipo de invasores. En la mayoría de los casos, cuando se agrupan los eosinófilos, generalmente lo hacen ante la presencia, o cuando se producen más, lo hacen ante la presencia de parásitos, por ejemplo, en donde se aglomeran para provocar la lisis de la membrana en los parásitos. Este es un eosinófilo trabajando. Los basófilos también son células sanguíneas, también las encontramos en número muy escaso dentro de la sangre, pero también tienen funciones muy específicas. Habíamos dicho que todos los glóbulos blancos tienen funciones de adaptación muy importantes. El basófilo generalmente regula la respuesta inmunitaria en colaboración con otros de los leucocitos y libera diversos factores, sobre todo que atraen al otro grupo o a otro grupo de leucocitos. Aquí tienen también un basófilo trabajando en las funciones que realiza dentro de la sangre, dentro del organismo. Los monocitos también son unas células sanguíneas que se encuentran también en escaso número dentro del organismo, pero les había mencionado que básicamente su maduración las lleva a constituirse en macrófagos que emigran, salen de la sangre y se distribuyen por todos los tejidos. Entonces el monocito, básicamente su función primordial es también la fagocitosis, al igual que el neutrófilo, solo que esto lo hace ya transformado como macrófago. El macrófago es una célula gigante, es una célula mucho más grande que el propio monocito y que desarrolla sus actividades fuera de la sangre. Aquí tenemos un monocito dentro de la sangre. Este sería un video que nos muestra más o menos cuál sería su actividad. Actividad enzimática, sobre todo. Los gránulos que tienen los lisosomas de los monocitos tienen unas enzimas que degradan casi cualquier tipo de proteínas y por eso pueden destruir cierto tipo de materiales como son bacterias, virus o tejido dañado. Les decía que las células dendríticas es muy raro verlas en la sangre. Ocasionalmente se ven las células en velada, que son las de velada que se ven muy ocasionalmente en la sangre y tienen principalmente la función inmunitaria de ser presentadoras de antígenos a los otros componentes de la sangre, como son los linfocitos o bien los neutrófilos o bien los macrófagos, para facilitar la actividad inmunitaria. Entonces las células dendríticas es rarísimo que las veamos en sangre, pero
sí pueden ser localizadas en este tejido. Dentro de la sangre, ya habíamos mencionado, existen también los linfocitos, que son un tipo especial de glóbulos blancos y que siguen una maduración diferente a los mielocitos, a los que maduran dentro de la médula ósea. Estos maduran en los tejidos del organismo, los linfocitos B maduran en los tejidos linfoides y generalmente terminan siendo células plasmáticas. Las células plasmáticas sabemos nosotros que son los principales productores de los anticuerpos con los que nosotros contamos para la defensa y para la actividad inmunitaria, la actividad inmunológica, humoral, de la que se desarrolla dentro de nuestro organismo. Las inmunoglobulinas son unas proteínas, son unas sustancias que hemos aprendido a clasificar muy bien, a identificar muy bien, y se ha llegado a tal extremo en que se pueden inclusive producir. En laboratorio es fácil que se realice este tipo de procedimientos para aumentar la producción de cierto tipo de inmunoglobulinas, o sea, de cierto tipo de anticuerpos. En este caso estamos viendo un video en el que se ejemplifica cómo se lleva a cabo el cultivo de anticuerpos in vitro, ¿sí? en un laboratorio. Pues. Estas serían las células, los linfocitos B, las células productoras de inmunoglobulinas. Tenemos los linfocitos T. De los linfocitos T existen varios grupos, varias estirpes que se especializan en distintas funciones. Cada uno de ellos tiene una función muy específica. Podemos mencionar los T operadores, los reguladores y los citotóxicos. Estos linfocitos, los linfocitos T, tienen como principal función precisamente activar todo el sistema inmunológico a través, lo que conocemos pues a través de las células, lo que conocemos como inmunología celular. Los linfocitos B eran los responsables de la inmunología tisular y estos son los responsables de la inmunología celular a través de las células. Entonces los linfocitos T existen varios tipos de ellos. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo funciona un linfocito T cooperador. Aquí tienen ejemplificado un macrófago que ingiere, o sea que fagocita alguna sustancia extraña, la presenta y el linfocito T es el responsable de identificarla para posteriormente pasar esa información a otro linfocito que es el que finalmente va a elaborar una respuesta. En este caso va a elaborar anticuerpos contra esa sustancia. Aquí tiene un ejemplo de una célula T, también es una animación donde se ve cómo funciona un linfocito T en este caso. Son videos extraordinarios que yo creo que nos enseñan mucho. Hay veces que el solo observar un video de estos hace que entendamos de forma casi total un tema. Entonces, en este caso es necesario el macrófago que actúa como un presentador de un antígeno y que genera toda una respuesta a través de la reproducción o a través de la producción de anticuerpos, o sea, inmunoglobulinas, donde intervienen tanto el linfocito T como el linfocito B en la generación de esta respuesta inmunológica. La producción de inmunoglobulinas, la maduración de los linfocitos T sigue un proceso muy complejo de recombinación genética de una actividad extraordinaria en su interior
que hace que todo esto se lleve a cabo. Generalmente la generación de inmunoglobulina no se hace en unos momentos, generalmente se lleva días, semanas o meses en generarse este tipo de respuesta cuando se echa a funcionar el sistema inmunológico. Los linfocitos NK, natural killer, o células asesinas también les dicen, son un tipo de linfocitos muy especiales que tienen su actividad inmunológica y actúan como citotóxicos, es decir, de forma directa llegan y destruyen los tejidos o los agresores que se identifican dentro del organismo. Actúa contra cierto tipo de virus y sobre todo contra células neoplásicas que se forman en el organismo. Aquí tenemos un esquema también de cómo funciona un linfocito NK. Una célula blanca que es invadida, o célula blanco, que es invadida por un virus, generando una serie de reacciones en su interior. Por último, también actúa presentando el antígeno también a los linfocitos T, y estos van a generar una respuesta. El linfocito NK, precisamente, que está vaciando todas sus enzimas, todos sus factores para destruir precisamente a la célula que fue agredida por un agente extraño, un agente infeccioso en este caso. Las plaquetas es el último tipo de células sanguíneas que vamos a ver. Las plaquetas tienen como principal función el fenómeno de la hemostasia o de coagulación. La coagulación, sabemos, es un aspecto importantísimo que debe ser llevado a cabo para mantener precisamente las condiciones internas, para evitar el plasma, o sea, el tejido o la matriz extracelular de la sangre se pierda, porque si la matriz extracelular, la sangre o las células sanguíneas no podrían efectuar sus funciones, no podrían cubrir o llegar a expandirse por todos los tejidos. Entonces, las plaquetas principalmente mantienen el aspecto de la coagulación. Pero no solo esto, las plaquetas en realidad son productoras de una gran cantidad de sustancias, de factores de crecimiento y de sustancias endógenas que facilitan precisamente la reproducción, la regeneración de los otros tipos celulares dentro de la sangre. Entonces, su función es muy, muy importante. Vamos a ver un pequeño video también de la función de las plaquetas. Las plaquetas en este caso son los puntos blancos. Estas serían las plaquetas que ante la presencia de una herida, de una pérdida de continuidad en las paredes vasculares, van a formar un tapón para evitar que todo el contenido de los vasos sanguíneos se pierda. Y aquí tenemos más o menos cómo es el proceso. Las plaquetas atraen una serie de factores que desencadenan toda la cascada de coagulación que todos ustedes conocen, hasta que se forma un coágulo y evita, por supuesto, la salida de los elementos formes de la sangre y del elemento líquido, por supuesto, también. Entonces, esta sería la función de las plaquetas. Como pueden ver, la sangre es uno de los tejidos más complejos, más funcionales, y que posiblemente siga impresionándonos. Hay muchos aspectos que nos faltan por conocer, pero creo yo que cada vez nos puede dar más sorpresas este grandioso tejido. Esto es lo que les traía, espero que les haya gustado y muchas gracias. Colegios de Profesionales de la Química de Durango, Asociación Civil, y la Federación de Colegios de Profesionales de Durango, Asociación Civil, otorgan la presente constancia al Dr. Jorge Luis Olivas Loyas por su participación como ponente con el tema Origen y funciones de las células sanguíneas. Victoria de Durango, a 25 de agosto del 2012. Doctor, pues gracias por su participación. El colegio está abierto, usted es un miembro también distinguido del colegio, y gracias por compartir sus conocimientos y poder ilustrarnos los avances que hemos
que se han obtenido durante las investigaciones y obviamente todo lo que ha hecho por este colegio. De antemano, pues de parte de todos los colegiados, un saludo y gracias por su participación. Gracias.